La PlayStation Vita fue una joya adelantada a su tiempo y no todos la valoraron como se merecía. Sin embargo, con su potencia gráfica demostró que lo portátil también podía ser espectacular, y es por esta razón que hoy te traigo 15 videojuegos que llevaron al límite esta consola. Así que desempolva tu PlayStation Vita y deja sorprenderte por los gráficos de algunos de estos títulos. Bienvenido a Consoleverse y prepárate para una buena dosis de nostalgia. Killzone Mercenary. Cuando la gente decía que los shooters no se podían jugar bien en portátiles, Killzone Mercenary fue un golpe sobre la mesa. Apenas lo arrancabas, sabías que estabas ante algo potente. Explosiones, armas, animaciones, todo se sentía pulido. Y lo mejor, se jugaba fluido. Incluso su multijugador era algo sólido. En otras palabras, una bestia técnica que demostró lo que esta consola podía hacer. Uncharted Golden Abyss. Muchos dudaban que Uncharted pudiera brillar fuera de una consola de sobremesa, hasta que llegó Golden Abyss. Desde los primeros minutos ya notabas ese aire aventurero, con ruinas escondidas entre la selva, tiroteos intensos y un Nathan Drake que no perdía su carisma. Pero lo mejor era que no se conformaron solo con gráficos, también aprovecharon las funciones de la Vita: giroscopio, táctil frontal y trasero, todo integrado para resolver puzzles o escalar, siendo no solo un port, sino una aventura pensada para brillar. Wipeout 2048. Si querías saber de lo que era capaz la PlayStation Vita gráficamente, solo bastaba una carrera en Wipeout 2048. Este juego era una explosión de velocidad, neones y ciencia ficción en estado puro, desde los reflejos en las pistas mojadas hasta las partículas de los propulsores. Todo parecía sacado de una consola de sobremesa, pero no era solo bonito, se sentía rápido, intenso y muy fluido, y eso, en su momento, fue una locura. Wipeout 2048 no solo corría, volaba. Gravity Rush. Si hay un juego que gritaba originalidad desde el primer minuto, era Gravity Rush, no solo por su estilo visual tipo anime con cel shading, sino porque literalmente jugaba con la gravedad. Volar por los cielos, caminar por las paredes, caer hacia cualquier dirección, era una experiencia única, y todo eso acompañado de una dirección de arte preciosa, una música envolvente y un sistema de combate con estilo propio. Era el tipo de juego que te hacía decir: esto sí que es distinto. Soul Sacrifice Delta. Este juego no era solo oscuro, era perturbador. Soul Sacrifice Delta apostó por un estilo visual que parecía sacado de una pesadilla, con monstruos deformes, escenarios lúgubres y hechizos tan espectaculares como impactantes. Pero lo más impresionante era su nivel de detalle. Cada sacrificio, cada conjuro, cada criatura tenía un diseño cargado de simbolismo y brutalidad. Además, su estética no era solo para impactar, contribuía a construir un mundo crudo, pesado y emocionalmente denso. Freedom Wars. Este título nos lanzó a un futuro distópico donde la humanidad vive en ciudades prisión, y tú debías luchar para reducir tu condena, que empezaba con nada menos que 1000 años. La forma de hacerlo, enfrentando enemigos de tamaño colosal, mientras te movías por escenarios enormes y llenos de acción, todo con un ritmo intenso, con buenos efectos visuales y sin que la consola se derritiera. Tearaway fue pura creatividad hecha videojuego. Desde el primer momento te atrapaba con su mundo hecho completamente de papel, cartón y tijeras, pero con un nivel de detalle que te dejaba con la boca abierta. Todo en el juego parecía artesanal, como si hubieran construido los escenarios a mano, pero lo mejor era cómo te metía dentro de la aventura. Usabas la pantalla táctil, el panel trasero, el giroscopio, incluso tu cámara, para formar parte del mundo. Tearaway era arte interactivo y de lo más tierno que tuvo la PlayStation Vita. Assassin's Creed 3 Liberation. Ubisoft se atrevió a hacer algo ambicioso: llevar una experiencia Assassin's Creed completa a una consola portátil, y con Liberation lo lograron. Desde el primer momento te das cuenta de que no era un simple spin-off, era una aventura con identidad propia. Lo más loco, la cantidad de detalles que mantuvieron: los trajes, las animaciones, los combates, la música, todo con una ambientación fiel y cuidada. Sí, tenía sus limitaciones técnicas comparado con un videojuego de consola, pero como juego portátil fue impresionante, y si querías sentirte como un verdadero Assassin's en cualquier parte, este era tu boleto. Mortal Kombat 2011. Cuando se anunció Mortal Kombat para la PlayStation Vita, muchos pensaron que sería una versión recortada o con gráficos flojos, pero no, lo que recibimos fue una adaptación sorprendentemente sólida que mantenía todo el contenido del juego original de consola. Sí, hubo ajustes visuales para que corriera bien en portátil, pero aún así los movimientos, los efectos y los icónicos fatalities estaban ahí con toda su brutalidad. Y como si fuera poco, la versión de Vita
Vita traía contenido extra como los minijuegos táctiles y personajes DLC incluidos. Un port bien hecho que demostraba que la Vita también podía con juegos de alto impacto. Rayman Legends. Rayman Legends es la prueba viviente de que los juegos en 2D también pueden dejarte con la boca abierta. En la PlayStation Vita, este título se veía tan bien que era fácil olvidar que estabas jugando en una portátil. Cada nivel era como un cuadro animado, con colores vivos, fondos llenos de vida y una animación que fluía como mantequilla. Pero lo visual no era lo único. El diseño de niveles era creativo, divertido y con un ritmo que te atrapaba desde el primer salto. En resumen, Rayman Legends no solo brilló por su arte, sino por demostrar que la PlayStation Vita podía ofrecer experiencias complejas, pulidas y visualmente hermosas sin necesidad de gráficos hiperrealistas. Persona 4 Golden. Hay juegos que te atrapan por su historia, otros por su estilo, y Persona 4 Golden lo tiene todo. Este JRPG no es solo uno de los mejores de la PlayStation Vita, también es una obra maestra que se ve y se siente increíble. Y sí, aunque venga de la era de PlayStation 2, Persona 4 Golden en Vita se siente renovado y pulido, aprovechando la pantalla y el formato portátil para convertirlo en la mejor versión posible del juego. Una joya que, si te gusta el anime, los misterios y las historias con corazón, tienes que jugar sí o sí. Danganronpa Trigger Happy Havoc. Este juego lo hace todo con estilo. Su arte es en 2D, sí, pero con una estética tan marcada y llamativa que no pasa desapercibido. Colores fuertes, transiciones locas, tipografías agresivas, cada juicio es una montaña rusa visual. La mezcla entre novela visual, misterio y acción funciona de maravilla, y lo mejor, la presentación tiene ese toque anime exagerado que engancha desde el primer minuto. Además, en Vita se ve increíble, todo es fluido, bien optimizado y con un diseño de interfaz que aprovecha la pantalla portátil. Si buscas algo que se vea diferente y tenga personalidad, Danganronpa es pura identidad visual con una narrativa que engancha. Dragon's Crown. Si querías un juego que se viera como una obra de arte en movimiento, Dragon's Crown era justo eso. Vanillaware apostó por un estilo visual único, con personajes dibujados a mano, escenarios que parecían sacados de un cuento de fantasía oscura y animaciones que cobraban vida. Todo era exagerado, desde los héroes musculosos hasta los hechizos que llenaban la pantalla. Pero lejos de ser solo apariencia, el juego era un beat'em up adictivo, con muchas clases para elegir y montones de enemigos que derrotar. Muramasa Rebirth. Si Dragon's Crown era un cuento de fantasía épico, Muramasa Rebirth era una pintura japonesa en movimiento. Cada fondo parecía un grabado hecho a mano, cada enemigo, cada movimiento de espada, todo tenía una armonía visual impecable, pero no se trataba solo de estilo. El combate era rápido, fluido y adictivo, y lo más sorprendente, en la PlayStation Vita corría como la seda, sin bajones y sin errores. Solo tú, una katana y un mundo visualmente alucinante. IS Memories of Celceta. Muchos no lo vieron venir, pero IS Memories of Celceta fue una grata sorpresa para los fans de los JRPG. Este juego no solo ofrecía acción en tiempo real, combates veloces y una historia atrapante, también se veía espectacular para ser un juego portátil, volviéndolo en un imprescindible que muchos pasaron por alto, pero que merece estar en este top por méritos propios. Y si te quedaste con ganas de más nostalgia visual, te invito a ver mi otro video sobre los juegos de PlayStation 2 con gráficos que aún sorprenden en 2025. Así que dale click y sigamos explorando juntos lo mejor del mundo gamer. Allí nos vemos.